unas situaciones difíciles y estaban culpando a Dios y estaban diciendo que Dios era la fuente del mal. Hay una pregunta capciosa que los ateos hacen a los creyentes: y si Dios creó todas las cosas, entonces Él también creó el mal. Sin embargo, la escritura es muy clara en Santiago 1:13 y dice que no, Dios no creó el mal. Deuteronomio es muy claro. Deuteronomio dice: la mancha pertenece a sus hijos. Es decir, nosotros somos, ya como lo hemos visto hasta ahora, nosotros somos los autores del mal, ¿sí? Nosotros somos los autores del pecado, nosotros somos los autores de las tentaciones, y jamás Dios lo es. Por eso Santiago les había dicho: hermanos míos, no se equivoquen, todo lo contrario, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Lo que nos está diciendo es: nada malo proviene de Él, sino que lo que viene de Él es bueno y perfecto. Esas dos palabras son casi sinónimas, porque nadie es bueno sino solo Dios, y como Dios es bueno, todo lo que Él da es bueno. Nada hay perfecto como Dios, y como Dios es perfecto, lo que Él da es perfecto. Entonces, en las líneas anteriores, el pastor y maestro Santiago nos ha hablado de la naturaleza ¿de qué? De las tentaciones. Ese ha sido el tema que ha hablado casi todo el capítulo. Desde el versículo 2 nos había hablado de qué: gócense cuando estén en pruebas, ¿sí? En el versículo 12 otra vez habla: soporten la prueba. Eso es lo que nos ha estado hablando. Y en el versículo 13 nos describe la naturaleza de esas pruebas. Entonces, él quiere dejar claro cómo es la forma de proceder de Dios. Eso es lo que Santiago quiere hacer. Por eso él ya nos describió cómo son las pruebas, cómo son las tentaciones. Ahora, para dejarnos claro que la tentación y la prueba no vienen de él, o más bien la tentación como la entendemos nosotros no viene de Dios, entonces él ahora pasa a explicar la naturaleza de Dios, ¿sí? Él va a decir: Dios es de esta forma y por lo tanto no tiene nada que ver con las tentaciones, porque no va con su forma de ser, no va con su naturaleza, no va con su esencia, con su deidad. Por eso es imposible, hermanos, amados míos, que la tentación provenga de Dios. Dios, en vez de tentarnos, en vez de probarnos para destrucción, Santiago le está enseñando a la iglesia que todo regalo que Dios da es bueno y perfecto, y todo regalo de Dios lo es así porque Él mismo es bueno y perfecto. En ese solo versículo, Santiago nos está haciendo una lista de los atributos de Dios. ¿Qué es un atributo? Un atributo es una cualidad que le pertenece a una persona. Dios tiene unos atributos. Hay unos atributos que Él tiene que nadie más tiene. Por ejemplo, Dios es omnipresente. Nadie más es omnipresente. Solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos, Él, son omnipresentes. Es omnipresente. ¿Bien? Ese es atributo de Dios. Y ese atributo Dios no lo comparte con nadie. En cambio, hay unos atributos que sí tiene Dios, que sí son transferibles o que sí son comunicables, que sí Dios comparte. Por ejemplo, lo estudiamos ya en Santiago 1, la sabiduría. Entonces, la sabiduría es de Dios y Él se la da al que viene con humildad y se la pide. Y la sabiduría es un atributo de Dios. Dios es sabio, ¿sí? Y Santiago nos va a hablar de unos atributos suficientes para que de una vez por todas entendamos que el mal no puede provenir de Él. ¿Cuáles son esos atributos? Miremos el versículo. Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios es alto, porque dice desciende de lo alto. Hay una expresión que ustedes han escuchado, un nombre de Dios. Dios es el Dios altísimo. Santiago está diciendo es el alto.
Isaías lo dice, alto y sublime. ¿Sí? Dios es el Padre de las luces. Dios es inmutable. ¿Qué es inmutable? Santiago lo dice de una forma más gráfica. No tiene mudanza, no tiene variación. Hebreos lo dice de otra forma, dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, es inmutable. Y este Dios es fiel y también es constante. Entonces miremos, podemos enumerarlos: bueno, perfecto, alto, Padre de las luces, inmutable, fiel y constante. 7 atributos que con base en esos atributos de Dios, de una vez por todas, nos tenemos que quitar de la mente por cualquier intención de alguien de afuera hacernos creer de que el mal provenga de Dios, porque no puede ser. De él no proviene el mal. Esos atributos son suficientes para que nosotros, su pueblo, podamos confiar en él. Pues hermanos y amigos, si Dios es fiel, se puede confiar en él. Si Dios es inmutable, entonces si yo cambio de opinión, él no cambia de opinión. Qué bueno eso. Como les decía el jueves, qué triste, qué impresionante, qué tremendo y qué miedo sería que la salvación hubiera dependido de una decisión de nosotros. Porque si hubiera sido así, así como lo decidí seguirlo, hace un día voy a decir no seguirlo más. Pero gracias a Dios que no fue mi decisión sino la de él, como está en el versículo que sigue. Dice, él de su voluntad nos hizo nacer. Y hoy día la gente, yo nací de nuevo porque yo decidí aceptar a Cristo. Santiago tumba de una vez esa creencia. Pero bueno, nuestro énfasis va a estar en el 17. Este Dios, que tiene estos 7 atributos, que no son todos, sino algunos, aquí lo que Santiago está diciendo es, él es bueno y por lo tanto es confiable. Esos atributos que nombra no son todos. ¿Por cuáles harían falta? Haría falta la eternidad de Dios, la omnipotencia de Dios, haría falta la santidad de Dios, la soberanía de Dios, la gracia de Dios. En fin, Dios tiene muchísimos atributos. Santiago no tiene la intención de darnos una clase de teología. Santiago lo que quiere es alentar a la gente a que descanse en este Dios que nos sostiene. Entonces, yo puedo confiar en la palabra de él, así como lo hizo Abraham, ¿cierto? Pero lo hablábamos el jueves pasado. Abraham confía en la palabra de Dios, así nosotros podemos confiar en ella, porque la palabra de él es buena. Y también podemos confiar en la compañía de Dios. ¿Sí? Bueno, Santiago les ha advertido a la iglesia que no podemos equivocarnos respecto al carácter de Dios. Mire, usted y yo no debería ser así, pero muchas veces imaginamos cosas de la otra persona, formas de ser, formas de proceder de la otra persona, y cuando hablamos con esa persona nos equivocamos. Pues hermanos, usted y yo, si no tenemos permiso de tener ese tipo de equivocaciones con las personas, mucho menos podemos equivocarnos en el modo de proceder de Dios. No tenemos derecho a equivocarnos respecto a cómo Él actúa. Lamentablemente hoy, como se está enseñando un evangelio basado en el corazón, un evangelio basado en lo que venda y no en la escritura, se está hablando de un Dios hecho de rompecabezas, como un Dios banquete, un Dios donde yo cojo donde me gusta y hago mi propio Dios. Y es un fenómeno, un mutante, un monstruo que no existe, un ídolo que tenemos que destruir, porque el Dios bíblico tiene su carácter descrito acá. Y a este Dios yo no puedo imaginarme cosas que Él no dijo que Él no era, ni tampoco imaginarme cosas que Él sí dijo que sí era. Es decir, Dios es y punto. Y es de ese Dios del cual yo debo hablar y del cual usted y yo debemos creer. Y
no imaginarnos un propio Dios. Entonces no podemos equivocarnos, hermanos, sobre el carácter de Dios. No podemos olvidar que Dios es amor, pero tampoco podemos olvidar que Dios es fuego consumidor. No podemos olvidar que Dios es santo. No podemos olvidar que Dios es misericordioso. Los atributos de Dios son inseparables. Yo no puedo, y usted tampoco, no tenemos derecho a coger y a escoger las partes que más nos guste de Dios. Eso sería hacer lo que Santiago está enseñando que no se debe hacer. Entonces no podemos equivocarnos sobre el carácter de Dios, tampoco podemos equivocarnos de la forma en la que Él actúa. Y lamentablemente hoy no solamente se habla de un Dios inexistente, sino que se está hablando de unas actuaciones que Dios nunca hace. Entonces hoy día, seguro que usted lo ha visto, y no es la primera vez que lo digo, ni será la última. Usted puede ver gente en el piso haciendo unas cosas extrañas y la gente dice, ay, no diga nada porque Dios es el que está haciendo eso. Se están equivocando de la forma en cómo procede Dios, porque Dios jamás procede así. Y no solamente eso, sino también, por ejemplo, hay lugares en donde una persona, en nombre de Dios, dice que le tiene un mensaje a una persona. O sea, por ejemplo, decir que yo le voy a decir algo a John, pero Dios me lo reveló, pero yo se lo digo si Dios me paga tanto. Hay lugares así. ¿Y sabe qué dice? Que fue que Dios que les habló y que hiciera eso. Dios nunca actuó así. Entonces no podemos equivocarnos en la forma de ser de Dios y tampoco podemos equivocarnos en la forma que Él actúa. ¿Cómo sabemos si algo es de Dios o no? Miremos las Escrituras. Y al mirar las Escrituras nos va a dejar clara la palabra cuando algo sí es de Dios y cuando no. Si por ejemplo hay una aparición en una mancha de moho con una forma extraña, yo sé que ese no es Dios, aunque tenga una figura popular. Yo sé quién es el Dios porque Dios nunca actuó así. Santiago les ha dicho, no se equivoquen, no erren, pilas por lo que piensan de Dios. Tengan cuidado y temor con las cosas que ustedes dicen que Dios está haciendo cuando Él no las está haciendo. Tengan mucho cuidado. Entonces, ¿qué hace Santiago? Santiago aclara lo que no es de Dios y ahora pasa a aclarar lo que sí es de Dios. ¿Sí? Les va a presentar la forma verdadera en la que Él actúa. Y es lo siguiente. Dice, toda buena dádiva y todo perfecto. ¿Cómo actúa Dios? Por medio de dádivas. ¿Cómo actúa Dios? Por medio de dones. ¿Y cómo son esos dones? En medio de algarabía, gritería, ruido y desorden. Los dones de Dios son decentes, son sobrios, son ordenados, son puros, son llenos de sabiduría, de comprensión, de justicia, de integridad. Entonces, la naturaleza misma de Dios no le permite, por así decirlo, actuar contrario a su propia naturaleza. Es decir, si Dios es bueno, Él no puede actuar contrario a su bondad. Hay un pasaje en la Escritura que ya lo hemos mirado en varias ocasiones, está en Hebreos. Dice que hay una cosa que es imposible para Dios. Ustedes ya se la saben. ¿Cuál es? Mentir. Dios no puede mentir. ¿Por qué? Porque no hace parte de su naturaleza. Él no puede decir mentiras, pues las mentiras pertenecen al mal. La Escritura nos quiere mostrar es un Dios que es tan bueno y tan santo que el mal no tiene arte ni parte con Él. Vamos a Mateo 7:11. Pues ustedes siendo malos, qué hermoso, ¿cierto? Pues ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Hermanos y amigos,
Dios da, y las cosas que Él da, se las da a quienes. Y esas cosas que Él le da a sus hijos son, Santiago las describe, buenas y perfectas. Miren cómo hay un encaje, una unidad entre un pasaje y el otro. ¿Sí? Entonces nosotros, en vez de sumergirnos en las quejas, en vez de decirle a Dios por qué pasa esto de X manera y no pasó de la que yo quería, en vez de sumergirnos en la desesperanza, Santiago nos está exhortando a que debemos recordar los atributos de Dios. Y es que, hermanos, si usted es cristiano, en los momentos de prueba, no hay nada que nos llene de paz como lo es recordar los atributos de Dios. Los momentos de pecado, los momentos en los que estamos siendo orgullosos, los momentos en los que estamos pasando por tribulación, en esos momentos cuando recordamos los atributos de Dios, son como un salvavidas de esa situación. ¿Quién no sabe aquí que Dios es bueno? Todos lo saben. Pero yo estoy seguro que si pensáramos más seguido en que Dios es bueno y supiéramos qué significa que Dios es bueno, haríamos las cosas con más esperanza y nos quejaríamos menos, ¿cierto? Nos decepcionaríamos menos. Es más, podríamos decir que Dios es el bien en persona. Y todo lo bueno proviene de Él. Y todo lo bueno se le llama dádivas, se le llama dones, se le llama regalos. Eso es todo lo que Él da, y se lo da solamente a sus hijos, como está escrito en Mateo 7:11. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces mire que todo lo que Dios da es bueno, y tanto es así que Él da a su Hijo único. Su Hijo único que es la imagen visible de Dios invisible, el primogénito de todo. O sea, si solamente recordamos el hecho de que Él fue capaz de dar a su Hijo, dice Romanos 8, ¿cómo no nos dará todas las otras cosas? Pues si habláramos de difíciles, seguro que fue más difícil dar a su Hijo. Pero como para Él no hay nada imposible y difícil, todo lo que Él da es bueno. Y el ejemplo de esto, un ejemplo inefable, como dice Corintios, es el hecho de que haya sido capaz de dar a su Hijo. Entonces, definitivamente, lo que Dios da es bueno. Romanos 5:16. El pecado de un solo hombre, aquí está hablando de Adán, no puede compararse con el don de Dios. Romanos 5:16. Pues por un solo pecado vino la condenación, pero por el don de Dios los seres humanos son declarados libres de sus muchos pecados. Volvamos a hablar de los dones de Dios, de los regalos de Dios, de las dádivas de Dios. La dádiva por excelencia, más que la vida misma, es que haya enviado a Cristo. Entonces usted como cristiano no somos de los que nos levantamos y decimos solamente, oh, gracias por un día más que nos diste. Nosotros caminamos en la convicción, en el asombro de que algo más sublime que la vida de nosotros juntos todos dio a su Hijo. Eso es más invaluable que la vida de todos nosotros, la vida de su propio Hijo. Y Él fue capaz de darla porque Él es bueno. Y no solamente da a su Hijo, sino que por medio de su Hijo nos da redención del pecado, nos da libertad del pecado, nos trae justificación. Es decir, el pecado de Adán, el pecado de mis padres y mi propio pecado me mataron. Yo no tenía esperanza, no tenía vida, estaba condenado. Mi vida era la suma de la condenación. Pero ni siquiera el pecado de Adán, el pecado de sus antepasados y el pecado de nosotros mismos
son comparables, como dice acá, al regalo que Dios da en Cristo Jesús. Porque el regalo que Dios da en Cristo Jesús supera la gravedad del pecado de Adán, de nuestros antepasados y de nosotros. Y lo supera tanto que todo aquel que llega a Cristo con fe es perdonado. Entonces, definitivamente, otra vez decimos, las dádivas de Dios son buenas. Porque en un solo regalo Dios nos da todo y nos garantiza todo. Así como lo recordábamos hoy en la cena del Señor. ¿Qué significa dádiva? Dádiva significa en el griego, de que usa Santiago, la acción de dar algo. La acción de dar algo. Entonces recordemos en Mateo decía, ustedes siendo malos pueden dar buenas dádivas. ¿Por qué la dádiva? Es la acción de dar. Entonces dádiva puede ser que llegue alguien sediento a su casa y usted brindarle el agua. Eso es una dádiva. La acción de darle, ¿sí? No sé, un presente en forma de ropa o dinero, bueno, lo que usted se imagine. Dádiva es la acción de dar. Y Jesús va más personal. En Mateo 7:11 lo leíamos, dice, ustedes siendo malos pueden dar buenas dádivas a sus hijos. Y en otro pasaje dice, si su hijo les pide pan, ustedes no le van a dar un escorpión. Eso es por un ejemplo muy exagerado, ¿cierto? Pero nos quiere dar a entender qué significan las dádivas y que si siendo malos podemos dar cosas que son buenas, ¿cómo serán de buenas las que Él sí puede dar? La palabra don, ¿qué significa? La palabra don significa un presente. Entonces, mientras la dádiva es la acción de dar, el presente, el don es el presente, aquello que se da. El uno es la acción y el otro es lo que se da. Ambas palabras son como un paralelo, la una se conecta con la otra. Y es que ese es el estilo literario que usa Santiago. Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto. Es decir, buena dádiva se equipara a todo don perfecto. ¿Qué es un don perfecto? Una buena dádiva. ¿Qué es una buena dádiva? Un don perfecto. Está haciendo una enseñanza por medio de una doble definición de las cosas que Dios puede dar. ¿Qué más dice? Santiago 1:17. Entonces ya queda claro acerca de la dádiva y de los dones de Dios. Y ahora dice, desciende de lo alto. Desciende de lo alto. Desciende de lo alto. Eso es lo que incluso Jesucristo habló en Juan 1:13. Recordemos que cuando una persona nace de nuevo, no nace porque la persona haya sido voluntariamente la que haya aceptado a Cristo. Esos versículos que les voy a decir son versículos que usted y yo ya tenemos clarísimos, de memoria. Juan 1:13 dice, no es de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. El que nace de nuevo nace de Dios. Y Santiago nos lo está diciendo de otra manera. Está diciendo, desciende de lo alto. Está hablando lo mismo que habla Juan, en Juan 1:13. Y es que, ¿cuál es el regalo más excelso que tenemos después de Jesús? La salvación. La salvación. Y esa salvación desciende ¿de dónde? Del hombre. No desciende de acá. No sale de un volante que me dieron. No sale de una repetición de palabras. La salvación es un don perfecto y por lo tanto viene de arriba. En otras palabras, Dios es la fuente de la salvación. Desciende. Usted y yo podemos notar algo que aparece ahí. Dice desciende. En griego e incluso en español,
ahí está en un presente activo. Es decir, desciende. Si usted lo lee hoy, desciende, hoy desciende. Si lo lee mañana como está en presente, mañana también desciende. Las dádivas de Dios son tan buenas y tan perfectas que están siendo dadas con generosidad y en todo tiempo. Es un presente activo, es decir, Dios da dones con generosidad y con mucha frecuencia. Así como nos lo ha dicho, miremos un ejemplo, Santiago 1:5. Dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada de dádiva. La sabiduría es un ejemplo. ¿Y cómo la da? Con generosidad y sin reproche. Y en todo tiempo, porque aquí dice desciende, presente. Es decir, cuando Santiago escribió esto, los dones y las dádivas descendían. Y hoy, 2017, lo leemos, dice desciendo, porque los dones y las dádivas siguen descendiendo. ¿De dónde es que descienden? De lo alto. Esa palabra alto suena un poco extraña para nosotros, o no tanto extraña, sino simple para nosotros los hispanos. Pero es que tenemos que recordar algo. ¿Quién es Santiago? Santiago es Jacobo, el hermano de Jesús, hijo de José y María. Él era judío, hablaba hebreo. Era una persona con unas doctrinas fariseas muy arraigadas antes de convertirse a Cristo. Así que cuando Santiago habla, usa expresiones que pues son propias de la cultura de él. Y una cultura de él es esta, la palabra alto. La palabra alto es algo que se llama hebraísmo. ¿Por qué? Porque era una palabra que se usaba en la liturgia judía para referirse con reverencia a Dios Padre. Entonces, los judíos, ¿qué hacían? Se reunían y ellos nunca le decían a Dios Padre. Los únicos que empezaron a decirle a Dios Padre fueron los cristianos, pero los judíos no le decían así a Dios porque había una reverencia tan profunda que ni siquiera decían Dios, decían lo alto. Ya podemos entender lo que Santiago está expresando. Está diciendo toda dádiva, todos buenos y perfectos vienen de Dios. Vamos a Juan 3:31. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales, pero el que viene del cielo está sobre todos. Jesús está diciendo: yo vengo de arriba. Jesús también usaba hebraísmos porque Jesús le estaba hablando a judíos. ¿De dónde viene Cristo? De arriba, de lo alto, de Dios Padre. Así que la dádiva por excelencia es Cristo. Y qué triste, hermanos, qué triste, qué lamentable es que se usen esos versículos para prometerle cosas materiales a la gente. Hermanos, prometerle a ustedes carros, casas, prosperidad, salud, unidad en el hogar, pagar las deudas, todo lo que usted quiera, prometerle eso no le da ni los tobillos hablar de Cristo. Cristo es la dádiva por excelencia, y esa es la dádiva que está hablando Santiago. A Santiago no le importa hablar de cosas materiales. De hecho, los cristianos ya lo estudiamos el primer día y el segundo día de Santiago. Y decíamos, los cristianos del tiempo de Santiago lo habían perdido todo por su fe. Entonces es obvio que no está hablando de cosas materiales. Obvio que no. Pero hermanos, hay gente descarada y mercantilista que usa esos pasajes para prometer a la gente cosas materiales. Y esas dádivas ni son buenas ni son perfectas. ¿Qué dádivas entonces cabrían aquí? Cristo mismo, lo que Él puede dar, su redención, su salvación. Eso es más importante incluso que la misma salud.
Entonces, que quede claro, las dádivas que habla Santiago y que vienen de Dios son aquellas que son espirituales. Juan 19:11. Jesús le contestó diciendo: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te la hubiera dado. Entonces, otro ejemplo de dádiva es la autoridad que Dios da a algunos sobre otros. Ejemplo, la autoridad que tiene el presidente. Es un ejemplo. Cualquiera podría decir que la democracia que nosotros mismos se la dimos, pero en realidad es Dios el que se la dio. Pues los gobiernos y los estados están supeditados a la voluntad de Cristo. Cristo los gobierna. ¿Bien? No pierdan la cita de Santiago, continuemos con Santiago. Entonces, vamos a leer, dice: toda buena dádiva, ese versículo ya seguro que se lo aprendan de memoria. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto. Y miren que Santiago les aclara: ¿cómo le demuestra a usted que alto es Dios? Yo les dije que es un hebraísmo y les hablé la cultura, les hablé, ¿sí? Históricamente se los dije, pero bíblicamente se confirma. Aquí está, aquí dice: viene de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces. Entonces, ¿quién es el alto? El Padre de las luces. ¿Quién es el Padre de las luces? Dios. Entonces queda confirmado de quién está hablando Santiago. ¿Por qué le dice el Padre de las luces? ¿Qué es eso? Eso sí está difícil de entender. Hoy, en el siglo XXI, luces, nos imaginamos las luces artificiales como bombillos, ¿cierto? Pues a mí personalmente me pasa que me dicen luces y me imagino ese mismo bombillo, las luces de la calle. Entonces, ¿de qué luces está hablando Santiago? Si obviamente en el siglo I no había eso. Hermanos y amigos, la expresión Padre de las luces es otro hebraísmo. Otro. Para referirse a Dios, sí, pero el Dios creador de los astros. Entonces, ¿a cuáles luces se está refiriendo Santiago? A las estrellas, al sol, a la luna. Recordemos Génesis 1, dice: Dios creó las lumbreras. ¿Sí? Recordemos Filipenses, nosotros somos luminares. Las luces que habla la Escritura en este pasaje son los astros que titilan, ¿sí? Para brindaros a nosotros luz. Por ejemplo, vamos a Job 38:28. Entonces miremos que definitivamente es un hebraísmo y que no es la primera vez que se usa. Job 38:28. Job ya lo había usado. ¿Y cómo dice? ¿Quién es el padre de la lluvia y del rocío? Bien. Job está diciendo que Dios es el hacedor de la lluvia. Y para dar esa idea, él decía que Dios era el padre de la lluvia. Eso es un hebraísmo. Job está escrito en hebreo. Santiago no escribe en hebreo, Santiago escribe en griego, pero él viene de una cultura hebrea, por lo tanto está muy arraigado en él esa forma de expresarlas. ¿Sí? Entonces, Dios es el creador de las luces. Dios es el creador de las estrellas. Vamos a 1 Juan 1:5. Ese es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes. ¿Qué? Que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Entonces, hermanos y amigos, Dios es el Padre de las luces, porque además de que Él hizo las estrellas, Él mismo es la luz. Dios es luz y el que hizo las luces.
Entonces, toda buena dádiva viene de Dios. Otro ejemplo, las estrellas. Hermanos, Dios hizo las estrellas, las puso en su sitio y les da nombre a cada una de ellas, porque es un Dios tan omnisciente, tan lleno de sabiduría, que conoce a todas las estrellas por nombre. Dios determina el número de las estrellas y a cada una le pone nombre. ¿Bien? ¿Y por qué hace eso? Porque Él es el Padre de las estrellas. Y no quiere decir que las estrellas sean hijas de Dios. Lo que quiere decir es que Dios es el creador de ellas. ¿Bien? Pero hermanos, la idea que Santiago quiere darnos va mucho más allá. Porque podemos asomarnos y mirar las estrellas. Y usted puede ver que ellas van a parpadear. La astronomía también las ha estudiado ahora en la modernidad. Y se ha descubierto que las estrellas cambian, que las estrellas mueren también. Hermanos, Dios las hizo, y aunque son buenas porque Él las hizo, no se le comparan a Él. Porque aún ellas parpadean, ellas cambian. Un día sí pueden estar, otro día no. Ellas mueren, pero Dios no. Por eso dice que es el Padre de las luces, porque ni siquiera las estrellas se le comparan, ni siquiera las estrellas están al nivel de Él. Él está por encima de las estrellas, porque obviamente el Padre está por encima de las cosas que crean. Ni siquiera las estrellas le son comparables, ni la profundidad del cosmos le sirve de semejanza. Ni siquiera los estudios del universo, que se ha descubierto que el universo está en expansión todavía por la palabra del Señor, ni siquiera la expansión del universo sirve para que podamos asemejar la actitud y la pureza de Dios. Vamos a Job 25:5. Amén. 25:5 dice. Mira eso. Es más, si usted quiere puede leer el que sigue también. Pero vamos a ver sobre el 5. Dice, a sus ojos ni la luna tiene brillo, ni son puras las estrellas. ¿Lo leemos otra vez? 25:5. ¿Cómo dice? Si quieren leer el que sigue también. Cuando rezarlos, cuando acabemos ahí conmigo en esta noche. ¿Por qué habla de esa forma? Porque es que no existen palabras para describir la naturaleza de Dios. Y la única forma de podernos dar una idea de cómo es de alto Él es viendo lo pequeñísimo que somos nosotros. Vamos a Filipenses 2:15. Porque les tengo que dejar claro lo siguiente. Santiago está hablando de las estrellas, esas luces físicas que usted y yo podemos ver. Él está hablando de esas estrellas.
Está diciendo que es el Padre de las luces, que las luces tienen sombra de variación, que tienen mudanza. Pues hermanos, Filipenses 2:15 nos aplica el término a nosotros también. 2:15 dice: para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna, sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en un mundo oscuro. En sus versiones dice luminares. Ese fue nuestro lema en 2015. Pero bueno, el caso es que el término estrella o luminar se podría aplicar a nosotros. ¿Y qué es lo que quiere decirnos Santiago? Que aún la persona que usted más admire de la iglesia, aún su hermano más allegado, aún él tendrá sombra de variación y mudanza. Porque entre nosotros debemos amarnos, estar pendientes de la necesidad de nosotros, pero nunca darle la confianza a mi hermano que solo Dios se merece. Debemos ser dignos de confianza, pero nunca confiar en mi hermano desbordadamente. Porque Santiago me está diciendo, en las luces hay variación, cambian, hay sombras. Un día, ¿sí? Estamos aquí, digamos que son las 6 de la tarde y está el día como gris. Parece que fueran las 6 casi. ¿Por qué pasa eso? Por las nubes, porque hay sombra, variación. Aún eso puede aplicarse a los hermanos. Amémonos, pero no olvidemos que somos luminares, que tenemos sombra de variación. Cuando un hermano se frustra, se decepciona de otro, quiere decir idolatría, porque estaba esperando en él o en ella algo que solo Dios puede darle, y es alguien que nunca cambia, es Dios. Yo cambio, usted cambia. Muchas veces ni nos damos cuenta, pero esa no es la naturaleza. Así que entre cristianos no podemos idealizarnos los unos a los otros. Sí amarnos, sí respetarnos, amén, pero nunca idealizarnos, porque si usted me idealiza a mí, Dios va a hacer que yo lo decepcione a usted para bajarlo de esa idolatría. Bueno, Santiago, volvamos a Santiago. La expresión mudanza, leamos lo dice, en el cual ¿quién? Es el Padre de las luces. ¿Quién es el Padre de las luces? Lo alto. Bueno, Santiago nos dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esa expresión es difícil, ¿sí? Es difícil de entenderla en español, pero podemos entenderla nosotros como. Recordemos, por ejemplo, las fases lunares. Entonces hoy día se puede ver la luna y podemos estar en menguante, nueva, llena, creciente, ¿cierto? La lumbrera está ahí, pero ella tiene sombra de variación. Eso es lo que Santiago está hablando. En este tiempo, ¿qué les llamaba la atención? Hermanos y amigos, imagínense usted un eclipse en el siglo I, eso habrá sido algo tremendo, algo que llenaba de susto a la gente. Ver que algo tapaba el sol así. Hay muchas culturas paganas que atribuían eso a demonios, a dioses. Pero Santiago sabe quién es Dios y sabe que eso no son solamente luces, lumbreras, cosas creadas por Dios, así como usted y yo lo entendemos. Y como la ciencia después de miles de años por fin supo que eso eran astros. El sol varía periódicamente, entonces por ejemplo el solsticio de invierno
cuando anochece a las 6 de la tarde, o lugares que anochece a las 4, o lugares que anochece a las 9 de la noche. Lo que para nosotros es las 9 de la noche, para ellos es las 9 de la tarde. ¿Dónde pasa eso? En Turquía, por ejemplo. Eso debe ser algo tremendo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque son luces que están sujetas a cambios, sombras de variación. Es casi una invitación que nos hace Santiago para mirar la creación, para observarla, sin idolatrarla, sino para aprender de ella. Y a decir, si esto es excelso, hermoso, sublime, el Dios que la hizo es mucho más digno, mucho más sublime, mucho más alto. Es casi una invitación a que el cristiano salga por la noche y mire el cielo estrellado. Es casi una invitación para que el cristiano salga al despuntar del alba y ver el amanecer. El día empieza azul, amarillo, a la noche es como púrpura, naranja. Hay sombras de variación. Pero Dios no tiene eso. Él hizo las luces que cambian, pero Él siendo luz no cambia. Entonces miremos qué hermoso, y con eso terminamos. Santiago no solamente cita el Antiguo Testamento. Santiago no solo hace referencia al Evangelio. Santiago no solamente usa elementos socioculturales de él, sino que Santiago acude también a la observación de la creación. Toma lecciones prácticas de la naturaleza. Recordemos, por ejemplo, decía en el versículo 6, el que duda es como una ola. Nos estaba poniendo ejemplo la naturaleza otra vez. Recordemos cuando puso ejemplo el viento solano. ¿Cuándo hizo eso? En el versículo 11. Nos puso de ejemplo el calor del sol, las plantas, las flores. Pues ahora en el versículo 17 nos pone de ejemplo las lumbreras y la luna. La forma de enseñar de Santiago nos recuerda mucho la forma de enseñar de Cristo y la forma sobria en la que debemos vivir la vida, recordando que tenemos un Dios que sobrepasa la creación y nuestro propio entendimiento, y que de Él, siendo la luz, siendo bueno y perfecto, jamás proviene el mal. Oremos.